En 1642, en un palacio de París, un hombre moribundo gobernaba Francia desde una litera. No podía caminar, no podía montar a caballo, apenas podía sostener una pluma. Tenía úlceras en los intestinos, tuberculosis en los pulmones, migrañas que lo dejaban ciego durante horas y abscesos que le reventaban en el cuerpo cada pocas semanas. Los médicos le daban semanas de vida. Llevaban dándole semanas de vida desde hacía años. Y sin embargo, cada mañana, desde esa litera, ese hombre dictaba órdenes que movían ejércitos, firmaba sentencias que cortaban cabezas y redactaba tratados que redibujaban el mapa de Europa. El rey de Francia, Luis XIII, no tomaba una sola decisión sin consultarlo, ni una. Durante 18 años, el monarca más poderoso de Europa fue en la práctica un empleado de su propio ministro. Ese ministro se llamaba Armand Jean Duplessis. El mundo lo conoce como el cardenal Richelieu. Quédense hasta el final y van a descubrir cómo un obispo de una diócesis tan pobre, que no tenía ni techo en la catedral, se convirtió en el hombre más poderoso de Europa. ¿Qué ocurrió exactamente durante la jornada de los engañados, el día en que la reina madre creyó haber destruido a Richelieu y descubrió que había destruido su propia vida? ¿Y por qué el término eminencia gris, que hoy usamos en todo el mundo, nació literalmente de la ropa que vestía el hombre que espiaba para Richelieu? Para entender a Richelieu hay que entender de dónde vino y sobre todo por qué eligió la Iglesia. Porque no la eligió por vocación, la eligió por necesidad. El 9 de septiembre de 1585 nació en París Armand Jean Duplessis, hijo de François Duplessis, señor de Richelieu, y de Suzanne de la Porte. El padre era un noble menor, gran preboste de Francia, un cargo militar que sonaba impresionante, pero que pagaba poco y exigía mucho. François murió cuando Armand tenía 5 años, dejando a la familia endeudada y dependiente de la caridad real. La madre, hija de un jurista distinguido, crió a 5 hijos con una mezcla de orgullo aristocrático y pobreza real. No eran mendigos, eran peor que mendigos, eran nobles sin dinero. Y en la Francia del siglo XVI, un noble sin dinero era una contradicción andante. La familia tenía un activo que proteger: el obispado de Luzón. Enrique III le había concedido a los Duplessis el derecho de nombrar al obispo de esa diócesis. Era un privilegio hereditario, una fuente modesta pero segura de ingresos. El plan original era que Alphonse, el segundo hijo, ocupara la mitra. Pero Alphonse decidió hacerse monje cartujo. El silencio y la oración le interesaban más que la política eclesiástica. Así que la obligación cayó sobre el tercer hijo, Armand Jean, que hasta ese momento estudiaba para ser militar. De la noche a la mañana, el joven que soñaba con la espada tuvo que cambiarla por la sotana. No por fe, por dinero. Y aquí aparece algo que definió toda su vida: la capacidad de convertir cualquier imposición en una oportunidad. Armand estudió teología en la Sorbona con una intensidad que sorprendió a sus profesores. No era un estudiante devoto, era un estudiante ambicioso. Terminó la carrera tan rápido que necesitaba una dispensa papal para ser consagrado obispo, porque no tenía la edad canónica. El 17 de abril de 1607, a los 21 años, Armand Jean Duplessis fue consagrado obispo de Luzón. Para obtener la dispensa tuvo que viajar a Roma y convencer personalmente al Papa Pablo V. Dicen que al salir de la audiencia le confesó a un conocido que había mentido al Papa sobre su edad, y añadió: «Dios lo aprobará, porque la diócesis lo necesita». Tenía 21 años y ya manipulaba al jefe de la Iglesia Universal. El futuro estaba escrito. Pero Luzón no era un premio.
era un castigo geográfico. La diócesis más pobre de Francia la llamaban el obispado más sucio y desagradable del reino. La catedral estaba medio derruida por las guerras de religión. El clero era ignorante. Los fieles eran pocos. Las rentas apenas cubrían los gastos básicos. Cualquier otro obispo habría visto Luzón como un callejón sin salida. Richelieu lo vio como un laboratorio. Durante 6 años se dedicó a reconstruir la diócesis con una eficiencia obsesiva. Reformó el clero, impuso disciplina, visitó cada parroquia, escribió catecismos. Fue el primer obispo de Francia en aplicar en su diócesis las reformas del Concilio de Trento. Y también fue el primer teólogo francés en escribir en francés en lugar de en latín. Eso no era un detalle menor, era una declaración de principios. La teología debía hablar el idioma del poder, y el idioma del poder en Francia era el francés, no el latín de Roma. Ya entonces, con 25 años, Richelieu entendía algo que la mayoría de los obispos no comprendería jamás. La religión era un instrumento poderosísimo, pero un instrumento. Y mientras reconstruía su diócesis, miraba hacia París con los ojos bien abiertos. En 1610, Enrique IV fue asesinado por un fanático católico llamado Ravaillac. Su hijo, Luis XIII, tenía 9 años. La regencia cayó en manos de la reina madre, María de Médicis, una mujer florentina con más ambición que talento político. Francia entró en un período de caos. Los grandes nobles se rebelaban, los hugonotes mantenían un Estado dentro del Estado. Los favoritos de la regente, sobre todo el italiano Concino Concini, acumulaban poder y riqueza mientras el país se desangraba. María de Médicis necesitaba aliados inteligentes, y Richelieu era extraordinariamente inteligente. En 1614, los clérigos de Poitou eligieron a Richelieu como representante ante los Estados Generales. Fue su primera aparición en la escena nacional y fue brillante. Pronunció discursos a favor de la Iglesia con una elocuencia que impresionó a la corte. No hablaba como un cura de provincias, hablaba como un estadista. María de Médicis lo notó. En 1616 lo nombró secretario de Estado para Asuntos Exteriores. Richelieu tenía 31 años y por fin estaba en el centro del poder. Pero el centro del poder era un lugar inestable. El 24 de abril de 1617, Luis XIII, que ya tenía 16 años, organizó un golpe contra el favorito de su madre. Concini fue asesinado por orden del rey. María de Médicis fue exiliada al castillo de Blois. Y todos los que estaban asociados con ella cayeron en desgracia, incluido Richelieu. Lo enviaron al exilio, primero a Luzón, después a Aviñón. De la noche a la mañana, pasó de secretario de Estado a un obispo desterrado sin influencia, sin protector y sin futuro visible. Aquí es donde la mayoría de las carreras políticas terminan. Pero Richelieu no era la mayoría. En el exilio esperó, estudió, escribió tratados teológicos y maniobró. Cuando María de Médicis se fugó del castillo de Blois en 1619 y amenazó con una guerra civil contra su propio hijo, Richelieu se ofreció como mediador. Era la jugada perfecta. Se hacía indispensable para ambos bandos al mismo tiempo. Reconcilió a la madre con el hijo. Ganó la gratitud de ambos. En 1622, gracias a la presión de María de Médicis, el Papa lo nombró cardenal. Y en 1624, Luis XIII lo nombró jefe del Consejo Real, lo que en la práctica significaba primer ministro de Francia. Richelieu tenía 39 años. Había tardado 18 en llegar desde Luzón hasta el poder absoluto. Y ahora que lo tenía, no pensaba soltarlo.
jamás. Pero lo primero que entendió al sentarse en la mesa del poder fue que Francia era un país que solo existía en los mapas. En la realidad, Francia era un rompecabezas de poderes en conflicto. Los grandes nobles actuaban como soberanos independientes en sus territorios. Los gobernadores provinciales tenían sus propios ejércitos. Los hugonotes controlaban 200 plazas fuertes con guarniciones propias, un derecho que les había concedido el Edicto de Nantes de 1598. Los parlamentos regionales bloqueaban las leyes del rey cuando les convenía. Y en el exterior, la Casa de Habsburgo, que controlaba España, Austria, los Países Bajos, el norte de Italia y buena parte del Sacro Imperio, rodeaba Francia por todos lados como un anillo de acero. Richelieu lo resumió en 3 objetivos que presentó al rey en un memorándum. Primero, destruir el poder político de los hugonotes, no su fe, su poder. Segundo, humillar a la alta nobleza y someterla al Estado. Tercero, frenar a los Habsburgo y elevar a Francia al rango de primera potencia europea. 3 objetivos, 18 años de trabajo y un método, la razón de Estado. Raison d'État. La idea de que el interés del Estado está por encima de la moral, la religión, los lazos familiares y cualquier otra consideración. Richelieu no inventó el concepto, pero fue el primero en aplicarlo con una coherencia implacable. Y el primer objetivo exigía una demostración de fuerza espectacular. La Rochelle era la capital hugonota, una ciudad portuaria fortificada en la costa atlántica, con 25.000 habitantes, murallas formidables y una conexión directa con Inglaterra que apoyaba a los protestantes franceses. La Rochelle era, en la práctica, una república independiente dentro de Francia. Y Richelieu decidió que eso terminaba. En agosto de 1627, el ejército real comenzó a cercar la ciudad. Pero Richelieu sabía que un asedio convencional fracasaría mientras La Rochelle pudiera recibir suministros por mar. Así que ordenó construir algo que nadie había intentado desde la antigüedad: un dique de 1.400 metros de largo que cerraría la bahía por completo. 4.000 obreros trabajaron durante meses, hundiendo piedras, maderas y barcos en el mar para crear una barrera que impidiera el paso de cualquier nave. Los ingenieros le dijeron que era imposible. Richelieu les dijo que lo hicieran de todas formas. El 28 de octubre de 1628, después de 14 meses de asedio, La Rochelle se rindió. De los 25.000 habitantes que tenía al inicio del sitio, solo quedaban 5.000 con vida. 14.000 habían perecido de hambre y enfermedad. Richelieu entró en la ciudad al lado del rey. No demolió las murallas, no expulsó a los hugonotes, no prohibió su religión, pero les quitó toda autonomía política y militar. Se quedaron con su fe, pero sin sus fortalezas, sin sus ejércitos, sin su Estado dentro del Estado. La religión como asunto privado, el poder como monopolio del Estado. Esa distinción, que hoy nos parece obvia, fue una revolución en el siglo XVII. Pero presten atención a un detalle que revela la verdadera sofisticación de Richelieu. No destruyó la fe hugonota, destruyó su poder. Es una diferencia enorme. Un fanático habría quemado templos y expulsado herejes. Richelieu no era un fanático, era un ingeniero del Estado. Los hugonotes podían seguir rezando como quisieran, pero ya no podían tener ejércitos, ni fortalezas, ni contactos con potencias extranjeras. La Paz de Alais de 1629 lo formalizó. Libertad religiosa total, autonomía política, 0.
Richelieu separó la religión del poder un siglo y medio antes de que los filósofos de la Ilustración teorizaran sobre ello. Lo hizo no por principio filosófico, sino por cálculo político. Pero el resultado fue el mismo. Y el resultado es lo único que cuenta. Y mientras destruía el poder hugonote con una mano, con la otra aplastaba a la nobleza. Los grandes nobles franceses del siglo XVII se consideraban soberanos en sus territorios. Tenían castillos fortificados, ejércitos privados, alianzas matrimoniales con potencias extranjeras y un desprecio absoluto por la autoridad del rey. Para ellos, el rey era el primero entre iguales, no un soberano absoluto. Y Richelieu les enseñó que estaban equivocados, de la peor manera posible. En 1626 descubrió la conspiración de Chalais. El conde de Chalais, junto con el hermano del rey Gastón de Orleans, la duquesa de Chevreuse y otros nobles, planeaban asesinar a Richelieu. El cardenal los desarticuló con la precisión de un cirujano. Chalais fue condenado a muerte. Y aquí viene un detalle que revela cómo funcionaba el sistema de terror de Richelieu. Los amigos de Chalais sobornaron al verdugo oficial para que no se presentara, esperando que sin verdugo no habría ejecución. Richelieu ordenó que un prisionero condenado ocupara el puesto. El prisionero no sabía manejar el hacha. Le tomó más de 30 golpes separar la cabeza de Chalais. Algunos relatos hablan de que tuvo que terminar el trabajo con la azuela de un tonelero. El mensaje fue recibido por toda la nobleza francesa. Richelieu no solo te ejecuta mal, a propósito. En 1632, el duque de Montmorency, uno de los nobles más poderosos de Francia, se rebeló en el Languedoc con el apoyo de Gastón de Orleans. Richelieu lo aplastó y lo decapitó. Medio Francia suplicó por su vida. Los Montmorency eran una de las familias más antiguas y prestigiosas del reino. No importó. El hacha cayó. El mensaje fue claro. Ni el linaje más ilustre protege contra la justicia del Estado. Y luego vinieron los edictos. Richelieu ordenó la demolición de todos los castillos fortificados del interior de Francia que no tuvieran función militar fronteriza. Las fortalezas de los nobles, los símbolos de su independencia, fueron derribadas piedra por piedra. Creó un sistema de intendentes reales, funcionarios nombrados directamente por el rey que supervisaban las provincias por encima de los gobernadores hereditarios. Los nobles conservaron sus títulos, sus tierras y sus privilegios sociales, pero perdieron lo único que importaba: el poder de desobedecer. Y Richelieu fue más lejos. Prohibió los duelos. Puede parecer una medida menor, pero piensen en lo que significaba. El duelo era el símbolo supremo de la independencia noble. Dos aristócratas podían resolver sus diferencias con la espada, sin intervención del Estado, sin tribunales, sin ley. Era justicia privada, era soberanía personal. Richelieu lo declaró crimen capital. Y cuando el conde de Bouteville desafió la prohibición y se batió en pleno París, Richelieu lo mandó ejecutar a pesar de las súplicas de toda la aristocracia. La nobleza entendió el mensaje. Ya no tenéis derecho ni siquiera a morir según vuestras propias reglas. Pero para controlar a un país entero, Richelieu necesitaba algo más que ejércitos y verdugos. Necesitaba información. Y aquí es donde su genio alcanzó su dimensión más moderna. Richelieu creó la primera red de inteligencia sistemática de la historia de Francia. El Cabinet Noir, el Gabinete Negro, interceptaba y descifraba toda la correspondencia diplomática y privada que entraba y salía del país. Reclutó a Antoine Rossignol, un matemático brillante que descifró el código de los hugonotes durante el asedio de La Rochelle y se convirtió en el primer criptógrafo oficial de Francia. Cada carta que cruzaba las fronteras francesas
pasaba primero por las manos de los hombres de Richelieu. Cada embajador extranjero estaba vigilado. Cada noble sospechoso tenía espías en su servidumbre. Richelieu sabía lo que sus enemigos planeaban antes de que ellos mismos lo supieran. Y tenía un arma secreta. Un hombre cuyo nombre dio origen al término que define este canal. François Leclerc du Tremblay, conocido como Padre José. Un fraile capuchino que vestía el hábito gris de su orden y que era, en la práctica, el jefe de inteligencia exterior de Richelieu. Mientras Richelieu era llamado Su Eminencia Roja por sus vestiduras de cardenal, al Padre José lo llamaban la Eminencia Gris por su hábito de fraile. Un cardenal gris al servicio del cardenal rojo. Un hombre de la sombra sirviendo a otro hombre de la sombra. El Padre José negociaba tratados secretos, reclutaba espías en las cortes extranjeras, manipulaba a príncipes alemanes contra los Habsburgo y organizaba redes de informantes en toda Europa. Todo esto mientras mantenía la fachada de un humilde fraile dedicado a la oración. Cuando entraba en una corte extranjera, los diplomáticos veían a un monje descalzo. No veían al hombre que les había leído el correo la semana anterior. El Padre José murió en 1638. Richelieu, al enterarse, dijo: «Pierdo mi apoyo, mi consuelo y mi único confidente». En un hombre que nunca mostraba debilidad, esas palabras son un terremoto. Pero la inteligencia no era la única herramienta de control. Richelieu entendió antes que nadie el poder de la propaganda. Fundó la Gazette de France en 1631, el primer periódico oficial del país, bajo la dirección de Théophraste Renaudot. No era un periódico en el sentido moderno, era un instrumento de Estado. Publicaba las noticias que Richelieu quería que se publicaran, en la versión que Richelieu quería que se leyeran. Las victorias militares se amplificaban. Las derrotas se minimizaban. Las decisiones del cardenal se presentaban como voluntad del rey. Las conspiraciones de los nobles se retrataban como traiciones al pueblo. Era control de la narrativa a escala nacional. 400 años antes de las redes sociales, Richelieu ya entendía que quien controla la información, controla la realidad. También usó el teatro como herramienta política. Financió dramaturgos, patrocinó representaciones y construyó un teatro privado en su propio palacio. No por amor al arte, porque el teatro era el medio de comunicación de masas del siglo XVII. Una obra que glorificara la monarquía centralizada llegaba a más personas que cualquier edicto real. Richelieu no dejaba nada al azar, ni siquiera el entretenimiento. Y ahora llegamos a la obra más audaz de Richelieu en política exterior. Algo que escandalizó a toda la Europa católica. Un cardenal de la Iglesia Católica Romana financió a los protestantes para destruir a los católicos. La Guerra de los 30 años había estallado en 1618 como un conflicto religioso entre católicos y protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico. Los Habsburgo, católicos, estaban ganando, y los Habsburgo rodeaban Francia. Si los Habsburgo consolidaban su dominio sobre toda Alemania, Francia quedaría atrapada. Richelieu tenía que impedirlo. Pero Francia no estaba lista para una guerra directa. Así que hizo lo que todo gran estratega hace cuando no puede combatir. Pagó a otros para que combatieran por él. En 1631, Francia firmó el Tratado de Bärwalde con Gustavo Adolfo de Suecia. 1.000.000 de libras al año a cambio de que el ejército sueco siguiera combatiendo a los Habsburgo en Alemania. Un cardenal católico financiando a un rey protestante contra el emperador católico. La razón de Estado en su forma más pura. Cuando le reprocharon la contradicción,
Richelieu respondió con una frase que define toda su filosofía. El hombre es inmortal. Su salvación es en el más allá. El Estado no tiene inmortalidad. Su salvación es ahora o nunca. Cuando Gustavo Adolfo murió en la batalla de Lützen en 1632 y el ejército sueco comenzó a debilitarse, Richelieu comprendió que ya no bastaba con pagar. En septiembre de 1634, los suecos sufrieron una derrota devastadora en Nördlingen. Los príncipes protestantes alemanes empezaron a negociar la paz con el emperador. El sistema de guerra indirecta se desmoronaba. Richelieu tenía que elegir: aceptar la hegemonía de los Habsburgo o entrar directamente en la guerra. Eligió la guerra. En mayo de 1635, Francia declaró la guerra a España directamente. Un cardenal de la Iglesia Católica declarando la guerra al rey más católico de Europa, Felipe IV de España. Los primeros años fueron catastróficos. En 1636, el ejército español cruzó la frontera norte, tomó Corbie y llegó a 120 kilómetros de París. Cundió el pánico en la capital. Los parisinos huían hacia el sur. Los enemigos de Richelieu exigían su destitución. El cardenal no cedió. Organizó la defensa, movilizó nuevas tropas, recuperó Corbie. Impuso impuestos brutales que provocaron rebeliones campesinas en Normandía, en el suroeste, en Languedoc, y sofocó esas rebeliones con la misma frialdad con que libraba la guerra exterior. El precio humano fue enorme, el coste financiero devastador. Pero Richelieu no medía el coste en vidas ni en dinero, lo medía en resultados geopolíticos. Y poco a poco, la maquinaria militar francesa comenzó a funcionar. En 1640, Cataluña se rebeló contra Felipe IV y pidió la protección de Francia. En 1641, Portugal se independizó de España. Los Habsburgo se desangraban en múltiples frentes, exactamente como Richelieu había planeado. No vivió para ver la victoria final, pero cuando murió, la tendencia era irreversible. Francia ganaría. Los Habsburgo perderían. La Paz de Westfalia, de 1648, 6 años después de la muerte de Richelieu, consagró el orden europeo que él había diseñado. No la religión, sino el equilibrio de poder entre estados soberanos. El principio de soberanía nacional, que hoy rige las relaciones internacionales, nació en ese tratado. Y el arquitecto de ese tratado llevaba 6 años muerto cuando se firmó. Y mientras libraba guerras exteriores y aplastaba conspiraciones internas, Richelieu encontró tiempo para una obsesión que parecería menor, pero que resultó ser una de sus creaciones más duraderas. En enero de 1635, el cardenal firmó las cartas patentes que fundaban la Académie Française, una institución encargada de fijar las reglas de la lengua francesa, de redactar un diccionario oficial y de establecer qué era francés correcto y qué no lo era. Parece un capricho intelectual. No lo era. Richelieu entendía que un Estado centralizado necesitaba un idioma centralizado. Si cada provincia hablaba su dialecto, si cada noble escribía según sus reglas, el Estado no podía funcionar como una unidad. La lengua era un instrumento de poder. Estandarizar el francés era estandarizar la obediencia. La Académie Française sigue existiendo hoy, casi 400 años después, y sigue haciendo exactamente lo que Richelieu le encomendó: decidir cómo se habla francés. Pero todo este poder tenía un precio, y el precio era la soledad más absoluta. Richelieu vivía en un palacio que él mismo se había construido, el Palais Cardinal, que después de su muerte se convertiría en el Palais Royal.
Tenía una colección de arte extraordinaria, una biblioteca con miles de volúmenes, gatos a los que adoraba y un gusto por el lujo que escandalizaba a la corte tanto como su poder. Pero no tenía a nadie, ni esposa, ni hijos, ni amigos verdaderos. Richelieu no tenía amigos. Tenía aliados temporales y enemigos permanentes. La reina madre, María de Médicis, que lo había elevado al poder, se convirtió en su enemiga más feroz cuando comprendió que el cardenal ya no la necesitaba. La reina consorte, Ana de Austria, esposa de Luis XIII, lo odiaba porque Richelieu interceptaba su correspondencia secreta con España. Gastón de Orleans, hermano del rey y heredero al trono, conspiraba contra él cada 3 años con la regularidad de un reloj. Los nobles lo detestaban porque les había quitado el poder. El pueblo lo odiaba porque los impuestos para financiar la guerra lo aplastaban. Y el rey era un capítulo aparte. La relación entre Luis XIII y Richelieu es una de las más extrañas de la historia del poder. Luis no era un hombre débil, era tímido, introvertido, tartamudo, profundamente religioso y atormentado por la culpa. Pero no era estúpido. Sabía que Richelieu era indispensable. Sabía que sin el cardenal Francia se desmoronaría. Y lo odiaba por eso. Lo odiaba por ser necesario. Lo odiaba por ser más inteligente. Lo odiaba por tomar las decisiones que él no podía tomar. Pero cada vez que alguien le proponía destituir a Richelieu, Luis preguntaba, ¿y quién lo reemplaza? Y nadie tenía respuesta. Esa dinámica explotó el 10 de noviembre de 1630, la Jornada de los Engañados, el día más peligroso en los 18 años de poder de Richelieu. Richelieu se enteró inmediatamente. Gracias a sus espías, siempre se enteraba de todo inmediatamente. Llegó al palacio y entró a la habitación donde estaban la madre y el hijo a través de una puerta secreta que conectaba con la capilla. María de Médicis montó en cólera al verlo, le gritó, lo insultó, lo acusó de ingratitud, de traición, de arrogancia. Richelieu cayó de rodillas y lloró. ¿Eran lágrimas sinceras o calculadas? Nadie lo sabe. Con Richelieu, la línea entre la emoción genuina y la manipulación es invisible. Luis XIII no dijo nada. Se levantó y se fue. Toda la corte creyó que Richelieu estaba acabado. Los enemigos del cardenal celebraron. Los cortesanos que durante años habían adulado a Richelieu cambiaron de bando en cuestión de horas. María de Médicis repartió promesas de cargos entre sus aliados. El triunfo parecía total. Y entonces, esa misma noche, Luis convocó a Richelieu a Versalles. A solas, sin testigos, el rey le confirmó su confianza. Richelieu seguiría en el poder. Los que habían celebrado demasiado pronto descubrieron que habían sido engañados. De ahí el nombre, la Jornada de los Engañados. Los engañados no fueron Richelieu ni el rey, fueron todos los demás. María de Médicis fue enviada a Compiègne. Luego huyó al extranjero. Vagó por las cortes de Europa, de Bruselas a Londres, de Londres a Colonia, conspirando sin éxito, gastando lo que le quedaba. Murió en el exilio en 1642, en Colonia, pobre y olvidada. La misma mujer que había puesto a Richelieu en el poder murió sin poder, sin patria y sin dinero. Richelieu nunca la visitó, nunca le escribió, nunca mencionó su nombre en público. Y es que para Richelieu la lealtad personal no existía. Existía la lealtad al Estado. Y el Estado era él. Hay una ironía profunda en esta historia. El hombre que inventó el espionaje moderno vivía aterrorizado por sus propios métodos. Sabía mejor que nadie lo fácil que era interceptar una carta, comprar a un sirviente, envenenar una comida. Viajaba con una guardia personal de más de 100 mosqueteros. Probaba sus alimentos antes de comer.
cambiaba de itinerario sin aviso, dormía con las puertas cerradas con llave y los pasillos vigilados. El arquitecto de la vigilancia era su propio prisionero. Había creado un mundo en el que nadie podía confiar en nadie, y él era el primero en no confiar. Los últimos años de Richelieu fueron una carrera entre su voluntad y su cuerpo. El cuerpo estaba perdiendo. Las migrañas se hacían más frecuentes, los abscesos más graves, la tuberculosis más agresiva. Tenía episodios de fiebre que lo dejaban postrado durante semanas. Las úlceras intestinales lo obligaban a seguir dietas líquidas durante días. A veces no podía sostener la pluma y dictaba a secretarios que trabajaban por turnos. Y sin embargo, seguía gobernando, seguía tramando. Seguía destruyendo a sus enemigos con la misma eficiencia que cuando estaba sano. La última conspiración que desarticuló fue la de Cinq-Mars en 1642. Y es la que mejor ilustra la naturaleza del poder de Richelieu, porque fue una conspiración que él mismo creó sin querer. Henri Coiffier de Rousset, marqués de Cinq-Mars, era un joven noble apuesto y ambicioso, al que el propio Richelieu había introducido en la corte como favorito del rey. La idea era brillante en su simplicidad. Si el rey necesitaba un compañero joven y agradable, mejor que ese compañero fuera un hombre colocado por Richelieu. Controlar al monarca a través de su favorito. La marioneta dentro de la marioneta. Pero Cinq-Mars resultó ser más ambicioso de lo previsto. En lugar de servir como ojos y oídos de Richelieu, decidió que podía reemplazarlo. Conspiró con Gastón de Orleans, el eterno conspirador, y con el duque de Bouillon. Firmó un tratado secreto con Felipe IV de España, el enemigo contra el que Francia estaba en guerra, por el cual España enviaría tropas a Francia a cambio de concesiones territoriales. Era alta traición en su forma más pura. Un favorito puesto por el cardenal, conspirando con el enemigo exterior contra el cardenal. La criatura devorando a su creador. Richelieu, ya moribundo, obtuvo una copia del tratado con España el 11 de junio de 1642. Lo hizo desde su litera de enfermo, a través de su red de espías que seguía funcionando con precisión de relojería, aunque su creador apenas pudiera respirar. 2 días después, Cinq-Mars fue arrestado. El juicio fue rápido, la sentencia predecible. El 12 de septiembre de 1642, Cinq-Mars fue decapitado en Lyon. Tenía 22 años. La misma edad que Richelieu cuando se convirtió en obispo. Pero Cinq-Mars no tenía la inteligencia de Richelieu. Solo tenía su ambición. Y la ambición sin inteligencia es una sentencia. Gastón de Orleans, como siempre, traicionó a sus cómplices para salvar su propia vida. Era la 5ª vez que Gastón conspiraba contra Richelieu, y la 5ª vez que Richelieu lo perdonaba. No por misericordia, porque Gastón era el hermano del rey y el heredero al trono. Mientras Luis XIII no tuviera un hijo varón que sobreviviera, Gastón era intocable. La razón de Estado, siempre la razón de Estado. Luis XIII estaba presente cuando Richelieu murió. No lloró. Según algunos testimonios, murmuró: «Un gran político ha muerto». Según otros, lo primero que dijo fue: «Bueno, ahora soy libre». Si dijo ambas cosas, ambas eran verdad. Luis era libre y no sabía qué hacer con la libertad. El rey sobrevivió a su cardenal exactamente 5 meses. Luis XIII murió el 14 de mayo de 1643. Tenía 41 años. Tuberculosis, la misma enfermedad que había consumido a Richelieu. Algunos historiadores han señalado la coincidencia con ironía, como si el rey no pudiera funcionar sin su ministro, ni siquiera biológicamente. Como si Richelieu hubiera sido un órgano vital del que Francia dependía, y al extirparlo, el cuerpo entero se apagó. Pero Francia no se apagó.
porque Richelieu había dejado un sucesor, otro cardenal, otro extranjero, otro manipulador. Giulio Mazzarino, un italiano al que Richelieu había descubierto, formado y recomendado al rey como su reemplazo. Mazzarino continuó la obra de Richelieu durante 20 años más, hasta su propia muerte en 1661. Y el sistema que entre ambos construyeron desembocó en la monarquía absoluta de Luis XIV, el Rey Sol, que pronunció la frase que resume toda la filosofía de Richelieu, aunque Richelieu nunca la dijo: el Estado soy yo. Richelieu no dijo eso. Richelieu pensaba algo más sofisticado. Pensaba: el Estado soy yo, pero nadie debe saberlo. El poder real no necesita proclamarse. El poder real actúa en silencio, desde la sombra, a través de otros. El rey firma, el cardenal decide, el rey recibe la gloria. El cardenal ejerce el control. Es la forma más pura de poder, el poder sin nombre. Y es también la forma más duradera, porque el poder que se exhibe genera resistencia, el poder que se esconde genera dependencia. Y la dependencia es más fuerte que el miedo. Lo que Richelieu construyó no fue simplemente un gobierno. Fue un modelo de Estado que sobrevivió 3 siglos y medio. La centralización del poder, la subordinación de la nobleza, la creación de una burocracia profesional, el uso sistemático de la inteligencia, la separación entre los intereses religiosos y los intereses del Estado, la idea de que la política exterior se rige por el equilibrio de poder y no por la solidaridad religiosa. Todo esto, que hoy nos parece el funcionamiento normal de cualquier Estado moderno, fue inventado, o al menos sistematizado por primera vez, por un obispo enfermo de una diócesis miserable que decidió que el mundo iba a funcionar según sus reglas. Su testamento político, publicado después de su muerte, es uno de los textos fundacionales de la ciencia política europea. En él, Richelieu escribió que la razón debe ser la regla y guía de un Estado, que los desórdenes establecidos por necesidad pública solo pueden reformarse con tiempo, que hay que conducir suavemente los espíritus y no pasar de un extremo a otro. Suena razonable, suena moderado. Pero viene del hombre que necesitó 30 golpes de hacha para cortarle la cabeza a un conspirador. Richelieu no era moderado, era paciente. Y la paciencia, cuando viene armada con un ejército, una red de espías y la voluntad de usarlos, es la forma más peligrosa de poder. Miren cualquier gobierno moderno. Miren al asesor que susurra al oído del presidente, al jefe de gabinete que filtra qué información llega al despacho oval, al secretario de Estado que negocia tratados mientras el líder pronuncia discursos. Miren a cualquier persona que tiene el poder real sin tener el título oficial. Y estarán mirando a un descendiente de Richelieu. Porque esa es la verdad incómoda que Richelieu demostró hace 400 años y que sigue siendo válida hoy. El poder visible es teatro. El trono, la corona, el cetro, el palacio. Todo eso es escenografía. El poder real está donde se toman las decisiones, y las decisiones las toma quien controla la información, quien construye las alianzas y quien tiene la paciencia de esperar el momento exacto para actuar. No el que se sienta en el trono, sino el que está de pie, detrás, en la sombra. Richelieu lo sabía, y durante 18 años, enfermo, odiado, solo y brillante, gobernó la nación más poderosa de Europa sin sentarse nunca en el trono. Trabajaba 18 horas al día, desde una litera, porque no podía sentarse en una silla. Dictaba cartas, recibía embajadores, revisaba informes de espías, redactaba tratados, todo horizontal, todo entre ataques de dolor.
Sus contemporáneos lo describían como un cadáver que se negaba a morir. Y mientras su cuerpo se apagaba, su mente funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Hasta el último día, hasta la última hora. Y cuando murió, el trono se quedó vacío en todo lo que importaba, porque el hombre que lo llenaba de contenido ya no estaba. Luis XIII lo supo inmediatamente, y 5 meses después, el rey siguió a su cardenal, como si el titiritero y la marioneta estuvieran unidos por el mismo hilo. Y al cortarse el hilo, ambos cayeron. Suscríbanse al canal La Sombra del Trono. De lo contrario, Richelieu enviará desde el más allá a un intendente real a inspeccionar su casa. Le confiscará sus bienes, le interceptará el correo y mandará demoler su castillo interior fortificado. Y si eso no basta, le enviará al padre José, que aparecerá descalzo en su cocina a las 3 de la mañana, con un cifrado que usted no puede leer, pero que contiene exactamente lo que escribió en su último mensaje privado. El fraile no se irá hasta que se suscriban. Y mientras tanto, escriban en los comentarios, ¿creen que Richelieu inventó el Estado moderno? ¿O simplemente fue el primero en usar sin escrúpulos herramientas que ya existían? Documental La Sombra del Trono.